Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva actividad de la serie de webinars organizados por Flaus, patrocinados por Inteleos, sobre el área de ecografía POCUS. Esta noche con un tema interesantísimo, que es el protocolo VEXUS para la evaluación de la congestión venosa sistémica. Así que estamos muy contentos de recibirles a todos ustedes esta noche y tener a nuestro conferencista especial invitado, a quien ya voy a presentar. Para aquellos que se unen a nosotros por vez primera, eh, Inteleos es una organización internacional con actividades en todo el planeta que se encarga precisamente de ofrecer programas de certificación en ultrasonido, de manera de que aquel técnico en donde los países en donde los técnicos realizan la ecografía, los técnicos y los médicos que hacen ecografía puedan certificarse ante una institución registrada en la Organización Internacional de Estándares. Es sumamente importante, además, conocer de que Inteleos es una organización sin fines de lucro. Inteleos agrupa a los técnicos y agrupa a los médicos que hacen ecografía. Y recientemente se han incorporado médicos que hacen imágenes cardíacas. En este momento hay más de 100.000 profesionales alrededor de todo el mundo certificados por Inteleos. La sección de Inteleos que se encarga de promover educación como actividades como esta, promover educación y promover la certificación, se denomina APCA por sus siglas en inglés. Entonces, en esta cooperación entre la FLAUS, Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, y APCA Inteleos, estamos haciendo este tipo de educación médica continua online. Nos acompañan esta noche y agradecemos muchísimo su presencia y su patrocinio, Grace Kim, y nos acompaña también Annie Pak. Ellas son de la gerencia del programa latinoamericano de certificación y se conectan con nosotros desde Washington, en el área grande de Washington, concretamente desde Maryland, muy cerca del DC. Bien, entonces llega el momento de presentar a nuestro invitado. Estamos muy contentos de recibir esta noche al doctor Matías Brizuela. El doctor Matías Brizuela es un brillante médico anestesiólogo e intensivista con una amplia experiencia en este tema de manejo hemodinámico, repercusiones sistémicas, además de todo lo que debe manejar un anestesiólogo en reanimación cardiopulmonar y un intensivista, imagínense ustedes. Así que estamos muy contentos de tenerlos esta noche. Él es de la ciudad de Córdoba, pertenece a una organización, ASARUC, que es la Organización Argentina de Ecografía Crítica y de Urgencias. Es docente de esta organización y es una persona realmente con cualidades enormes, profesionales, y por eso está aquí invitado con nosotros esta noche. Y ha aceptado gentilmente esta invitación y dedicarnos un poco de su tiempo para que podamos entender de qué se trata. ¿Qué es esto de protocolo VEXUS? ¿Qué significa ese acrónimo? ¿Y cuál es su utilidad en la evaluación de la congestión pélvica? Entonces, muy bienvenido, querido amigo, el doctor Matías Brizuela. Tiene usted el tiempo necesario y la atención de todos los participantes para que nos enseñe, nos ilustre y nos lleve de la mano en este protocolo VEXUS para congestión venosa sistémica. Muy buenas noches, bienvenido, adelante. Hola, buenas noches de acá Argentina. Desde ya un placer haber sido invitado a esta eh, maravillosa serie de webinars que ha desarrollado Inteleos y Flaus. Es un honor para mí desde acá poder contarles un poquito la experiencia que tenemos, que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo, que llevamos haciendo este protocolo que realmente nos ha cambiado la forma de valorar a los pacientes ya en la etapa crítica, en los pacientes crónicos,
Yo desde mi área más crítica en la terapia intensiva, día a día, la implementación de esta técnica y con otras variables ecográficas y clínicas, obviamente, nos permite cambiar la conducta de los pacientes. Así que desde ya muy agradecido, y les voy a pasar a contar la experiencia que hemos tenido en este tiempo. Voy a compartir pantalla. Sí, Perfecto, ¿se ve bien ahí? perfecto. Se ve bien, se escucha bien y estamos en tiempo real. Muy bien. Ok. Bueno, como ya me presentó el doctor, yo soy médico intensivista, pertenezco a la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica, me desarrollo tanto en el ámbito público como privado, en el Hospital Misericordia, acá en la ciudad de Córdoba, un hospital público de alta complejidad, y en el Sanatorio Privado del Interior en la ciudad de Río Ceballos, en el interior de Córdoba. Soy miembro también del Comité de Ecografía Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y vamos a hablar de esto que tanto se está oyendo, que es del protocolo VEXUS, que es básicamente valorar con ultrasonido la congestión venosa sistémica. Entonces, para conocer y valorar la congestión venosa sistémica tenemos que, por lo menos, tener fundamentos fisiológicos de por qué debemos evaluarla, saber para qué nos va a servir para valorar ese riesgo y el pronóstico de nuestros pacientes que están congestivos. Tenemos que saber además cuándo debemos aplicarla y cuándo no, cómo es la técnica, las limitaciones, y vamos a concluir con algunas cuestiones importantes o definiciones. Para partir del conocimiento fisiológico del sistema venoso, nosotros tenemos que saber que en la hemodinamia un factor determinante del gasto cardíaco es el retorno venoso. ¿Y por qué lo digo así? Porque el transporte de oxígeno a hemoglobina constante, la concentración alveolar arterial de oxígeno va a depender del gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco básicamente está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico depende de tres factores que ustedes ya conocerán, que son la contractilidad, la precarga y la poscarga ventriculares de ambos ventrículos. Entonces, inicialmente el volumen sistólico va a estar determinado, o esa precarga que vamos a tener, el volumen sistólico va a estar determinado por la precarga, pero va a ser diferente en aquellos pacientes que tengan deterioro o no de la función ventricular. Pero esto es solamente mirando del lado del gasto cardíaco en relación al volumen sistólico. Pero si tenemos en cuenta el retorno venoso, fíjense en esta fórmula, donde el gasto cardíaco va a estar directamente relacionado con el volumen de sangre que le llega a ese ventrículo, que va a depender de la presión venosa sistémica media y de la presión de la aurícula derecha sobre la resistencia venosa. O sea que el gasto cardíaco básicamente va a ser producto de la cantidad de sangre que le llegue a esos ventrículos. Entonces hay un montón de estudios que han determinado de sus orígenes el rol importante que tiene el retorno venoso en la fisiología del gasto cardíaco. Si nosotros tenemos en cuenta que el volumen sanguíneo total comprende el 70% al sistema venoso, y que este se distribuye tanto en un volumen estresado como no estresado, este volumen estresado es el que va a generar la presión necesaria para generar esa presión sistémica media que va a lograr el retorno venoso y así ser el determinante del gasto cardíaco. O sea que nosotros tenemos un compartimento de volumen no estresado
y un volumen estresado que es el que va a generar la presión necesaria para la llegada a la aurícula derecha, ¿no? Que va a estar determinado principalmente por la presión en la aurícula derecha. Cuanto más presión en la aurícula derecha tengamos, menor va a ser la presión sistémica media, por lo tanto el retorno venoso puede caer. ¿Y por qué lo explicamos así? Fíjense en esta curva que hacia la derecha tenemos básicamente el retorno venoso que a presión auricular derecha negativa o de 0 se mantiene constante, pero cuando la presión en la aurícula derecha va aumentando, fíjense en los valores de +2, +4, +6, hasta +10, el retorno venoso prácticamente cae a 0. O sea que la presión sistémica media, esa presión que va a generar el retorno venoso y que posteriormente va a lograr ese gasto cardíaco, va a estar indirectamente o inversamente, va a ser inversamente proporcional a la presión que tengamos en la aurícula derecha. O sea que a mayor presión de la aurícula derecha, menor retorno venoso. En un modelo de sepsis, cuando hay venodilatación, cuando hay inflamación sistémica, los fluidos pueden generar, en los pacientes que están hipotensos y requieren administración de fluidos, pueden generar tanto aumento del volumen estresado como no estresado. A diferencia de los vasopresores que van a producir venoconstricción y van a redistribuir el flujo de sangre, aumentando el volumen estresado y no así el no estresado. Entonces, este modelo, donde combina las curvas de Frank-Starling y de Guyton, la curva de Frank-Starling del gasto cardíaco en relación a la precarga, y las curvas de Guyton del retorno venoso en relación a esas presiones, esa precarga o esa presión en la aurícula derecha, fíjense que ambos modelos combinados permiten determinar que a mayor presión a la aurícula derecha, va a haber un momento en que va a aumentar el volumen sistólico, pero va a llegar un límite donde esa fase de meseta no va a generar un mayor aumento del volumen sistólico del gasto cardíaco y paralelamente va a ir disminuyendo el retorno venoso, va a producir una caída del mismo. Eso es viéndolo del lado anterógrado. Ahora, del lado retrógrado, ¿qué pasa? Cuando aumenta demasiado la presión en la aurícula derecha, normalmente hay una distensibilidad venosa y una resistencia capilar que permiten amortiguar esos cambios de presión o de pulso que tiene el sistema vascular y le permite distenderse a las venas, que es la función de capacitancia que tienen, se distienden, pero llegan hasta cierto punto que esa distensión sobrepasa el límite y empieza a generar una onda pulsátil. Esa onda continua que se ve en el flujo venoso empieza a ser más pulsátil y cada vez que aumenta la presión en la aurícula derecha, en forma retrógrada se ven esos cambios en forma pulsátil. O sea que nosotros podemos determinar un aumento de la presión en la aurícula derecha más allá de ver la vena cava inferior, que es lo que tradicionalmente se midió por ecografía, sino también de acuerdo al grado de pulsatilidad que tengan los flujos en forma retrógrada. Y esos flujos que se van a ver afectados van a ser principalmente los flujos, el que más está próximo a la salida, a la entrada de la vena cava inferior o de la aurícula derecha, que es el flujo de las venas suprahepáticas, pero posteriormente, si sigue aumentando la presión, ya al haberse alterado el flujo de las suprahepáticas, vamos a tener un cambio en el pulso, en el flujo continuo a pulsátil por sobrecarga de presión a través de los sinusoides hepáticos y transmisión hacia el sistema portal. O sea, que debería haber un gran aumento de las presiones en forma retrógrada para poder afectar la vena porta y por lo tanto también la vena renal.
La primera que se afecta es las venas suprahepáticas, que son las más próximas a la desembocadura de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Entonces, cuando sucede esto y aumenta la presión en la aurícula derecha, se produce una congestión que básicamente se refleja en un aumento de la extravasación de fluido hacia el espacio intersticial. Luego se congestionan los linfáticos porque sigue aumentando la presión y aumenta el edema intersticial, y eso sabemos que en los pacientes, sobre todo en los pacientes críticos, en los pacientes sépticos, la sobrecarga de fluidos tiene relación directa con la mortalidad de los pacientes y con la prolongación de la estadía y con las fallas orgánicas que produce esto. Entonces, la consecuencia de la congestión venosa sistémica básicamente va a generar edema intestinal, congestión venosa abdominal, pero que progresivamente se va a ir generando una falla multiorgánica, ¿no? Con congestión hepática, congestión venosa renal. El riñón es un órgano encapsulado que llega en un momento que al producirse congestión venosa produce fallo renal por taponamiento, básicamente una necrosis tubular aguda de origen congestiva, afectación del sistema neurológico con edema cerebral, edema miocárdico inclusive, y hasta complicaciones pulmonares. Entonces, esta es toda la gama o el espectro de complicaciones sistémicas que se generan producto de la congestión venosa. Hay diferentes estudios que han permitido demostrar en pacientes con diferentes alteraciones, como por ejemplo pacientes con fallo cardíaco avanzado, que la presión venosa central, la elevación persistente de la presión venosa central, si ustedes pueden ver en este gráfico de la derecha, las curvas ROC, donde determinan que la elevación de la presión venosa central está más relacionado con el empeoramiento de la función renal que el mismo deterioro del índice cardíaco. A su vez, la presión venosa central aumenta la mortalidad, disminuye la supervivencia en estos pacientes con fallo cardíaco avanzado. Además se produce un fallo a nivel intestinal, que la congestión venosa intestinal producto del aumento de la presión de la aurícula derecha genera activación de citoquinas y conducen a un aumento o a la progresión de la caquexia o la inflamación en los pacientes con fallo cardíaco crónico. Fíjense cómo el parámetro más sensible y específico de estos pacientes con evolución a caquexia cardíaca es el aumento de la presión de la aurícula derecha, más allá de otros parámetros ecocardiográficos y la presencia de otras alteraciones. Entonces, ¿cómo podemos monitorizar nosotros esta congestión venosa, o cómo podemos hacer el análisis de la hemodinamia de nuestros pacientes sumando este protocolo VEXUS que ya vamos a pasar a describir? Básicamente la ultrasonografía que hacemos es una ultrasonografía multisistémica. No solo aplicamos el POCUS, si bien el ultrasonido point of care o bedside, el propósito es responder preguntas puntuales al lado del paciente, saber si está congestivo o no, si tiene o no derrame pleural, si tiene neumotórax, si tiene buena o mala función ventricular. Pero en una fase un poquito más avanzada, debemos ir aprendiendo que hay que ir uniendo parámetros, hay que ir no solo mirando el corazón, sino que también a la vez que miramos el corazón tenemos que mirar el pulmón. Si miramos el pulmón y el corazón y el paciente ingresó por un fallo cardíaco, ¿por qué no miramos cómo está su congestión venosa, cómo está su presión en la aurícula derecha, sin invadirlo quizás, y con ultrasonido poder estimar mejor y poder monitorizar al paciente
previo al tratamiento, durante el tratamiento y posterior al tratamiento. Hablo tanto de hacerlo en la fase hospitalaria como en la fase ambulatoria. Si bien a mí me toca ver a los pacientes más agudos, más graves, en la parte hospitalaria, en la internación, creo que hoy se ha demostrado y se sigue viendo que en la parte ambulatoria el seguimiento posterior es indispensable para hacer los ajustes de tratamientos necesarios. La ultrasonografía, como pueden ver en esta diapositiva, nos permite hacer todo esto. Al lado de la cama del paciente y sin prácticamente hacer una invasión importante del mismo, ¿no? Podemos valorar función sistólica y diastólica con ecocardiografía crítica avanzada, podemos medir ese gasto cardíaco que tenga el paciente, podemos valorar si tiene o no respuesta a fluidos, podemos valorar la tolerancia a fluidos si ese paciente está congestivo con ultrasonografía pulmonar, viendo el efecto de la congestión del lado izquierdo del corazón, y con Vexus y la valoración del ventrículo derecho, viendo el lado derecho del problema. Podemos valorar cómo está su perfusión cerebral con Doppler transcraniano y además agregar cómo está la perfusión esplácnica con Doppler renal y esplénico. Esto es lo que hoy en día hacemos en nuestras unidades de cuidados intensivos y es lo que nos permite quizás ser un poco más fino en la determinación de qué decisión vamos a tomar a pie de cama con nuestro paciente. Si bien esto parece muy complejo, muy amplio, les recomiendo que vayan unificando el monitoreo. Si empezamos viendo el corazón y lo vemos con una mala o buena función ventricular, agreguemos eco pulmonar y en una segunda etapa agreguemos la valoración de la congestión venosa sistémica a través del Vexus. Esa primera aproximación con estos tres elementos en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con fallo renal, en pacientes post-reanimados de un shock, en pacientes sépticos posterior a la reanimación inicial, tras 24, 48 o 72 horas, o quizás un poco más días, nos sirva para tomar determinaciones importantes en cuanto a la evolución. Entonces, en cuanto a la tolerancia a fluidos y la congestión venosa, valorada por ultrasonido, podemos ver del área pulmonar, estimar cómo están esas presiones capilares pulmonares a través de la evaluación de las líneas B con ultrasonido pulmonar, y a través de la congestión venosa sistémica, valorando la presión en la aurícula derecha, viendo las cavidades derechas del corazón, o sea, el tamaño de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, su función, cómo se mueve el ventrículo derecho, cómo está su TAPSE, el grado de insuficiencia tricuspidia y las presiones pulmonares, si es posible hacerlo, si estamos en una escala un poquito más avanzada de valoración, o esto en cuanto a referencia a los cardiólogos, y si queremos valorar un poquito más allá de la aurícula derecha, agregamos la cava, la valoración de la vena hepática, la vena porta y la vena intrarrenal en los casos en que pueda ser isonable. Entonces, como ya dijimos, el aumento de la presión de la aurícula derecha en forma progresiva genera una transmisión retrógrada pulsátil hacia el sistema venoso. El primero que se suele afectar el primero que se suele afectar es las venas hepáticas. Fíjense en el modelo, en el centro, en el diagrama celeste, podemos ver la vena hepática diagramada y cómo son las alteraciones a medida que se va congestionando, a medida que va aumentando la presión en la aurícula derecha. Si ustedes pueden observar todo el gráfico, hacia arriba tenemos la vena renal, en el centro tenemos la vena hepática y por debajo la vena portal, y por último la vena cava inferior. En cuanto a las tres primeras, la vena renal, la vena hepática y la vena porta, fíjense que las tres, sobre todo la vena renal y la vena porta,
tienen un flujo prácticamente continuo venoso que a medida que aumenta la presión en la aurícula derecha, va aumentando la pulsatilidad. Todo esto es porque pierde su función de amortiguar o de atenuar la presión, la presión que regresa desde la aurícula derecha. Entonces lo que nosotros vamos a ver que cuanto más pulsátil esté esa vena que estemos insonando, más severa va a ser la congestión venosa sistémica. Entonces, este protocolo VEXUS se publicó, originalmente el estudio que habló de este protocolo y que lo presentó y que pudo unificarlo en estos parámetros ultrasonográficos, incluyó a 145 pacientes que eran posquirúrgicos de cirugía cardiovascular, eran pacientes que salían a la terapia intensiva, ventilados, y donde se le hacía una primera valoración para estimar el grado de congestión venosa sistémica y poder predecir el riesgo de evolución a insuficiencia renal aguda congestiva, ¿no? Y lo compararon con el parámetro habitual que se tiene para determinar la congestión venosa, que era la presión venosa central. Usaron los parámetros derivados del Doppler, primero de la medición de la vena cava inferior, que estimaron un valor límite de 2 centímetros o 20 milímetros, que es el punto de corte para decir, el paciente está congestivo, vamos a avanzar y vamos a hacer el análisis Doppler de esas 3 venas, tanto hepática, portal e intrarrenal. O sea que si no había vena cava inferior con diámetro mayor, más de 2 centímetros o 20 milímetros, no se seguía haciendo el VEXUS. Y eso es lo que se propuso, porque se sabe que una vena cava pequeña y colapsable, más del 50%, tiene un valor predictivo negativo para congestión de casi 100%. O sea que pensar que el paciente tenga una congestión venosa sistémica con vena cava pequeña y colapsable, más del 50%, es casi improbable. Entonces, fíjense, nuevamente tenemos los flujos desde la izquierda hacia la derecha, cuanto más congestivo es, más pulsátil es el flujo Doppler por pulsado a nivel de las venas que ya mencionamos. Hicieron varios análisis y determinaron que el patrón de VEXUS-C permitía predecir mejor a aquellos pacientes que evolucionaban a fallo renal. Y fíjense que lo compararon con la presión de la aurícula derecha o la presión venosa central, y el VEXUS-3, o sea, con un grado severo de congestión, donde tenemos una vena cava inferior más de 2 centímetros, con al menos 2 parámetros, vena suprahepática, ya sea con flujo reverso, o vena porta con onda pulsátil, o vena renal con pulsatilidad aumentada, o una onda que ya la vamos a ver cómo se diferencia, que se llama onda monofásica. Si teníamos al menos 2 parámetros alterados, más la vena cava más de 20 milímetros, podía predecir, tenía una especificidad mucho más alta que cualquiera de esos parámetros por separado, y que una presión venosa central más de 12 milímetros de mercurio para predecir fallo renal agudo de tipo congestivo. ¿Cómo hacemos? Nosotros podemos usar tanto una sonda convex como una sonda sectorial. Generalmente usamos el preset abdominal, y la vena cava inferior debemos valorarla siempre en un corte transversal como en un corte longitudinal. Esto siempre lo dice el doctor Curro Miralles, que nos enseña a evaluar la vena cava inferior tanto en su corte transversal como en su corte longitudinal. Y siempre lo hacemos a nivel de epigastrio, porque el grado de colapso que tiene la vena cava inferior es prácticamente en un sentido en su diámetro antero-posterior y no en su diámetro transversal. O sea que si sonamos la vena cava inferior desde un corte coronal a nivel de la línea axilar media o la línea axilar anterior,
con el transductor colocado en forma longitudinal, probablemente estemos midiendo mal la vena cava inferior. Fíjense nuevamente, colocamos el transductor en forma transversal en el epigastrio. Esto lo podemos hacer, ya saben, como una onda con un phase array de un transductor phase array de cardio o sectorial, o un transductor convex. Ahí estoy midiendo la vena cava inferior tanto en longitudinal como en transversal. La diferencia de la aorta abdominal, haciendo maniobras de inclinación o tilting. Y fíjense que colocamos el transductor, el cursor del modo M, a 2 centímetros de el ingreso en la aurícula derecha, para medir el diámetro máximo que tenga la vena cava inferior en este sentido. Ahí nos daba más de 2 centímetros. Luego podemos buscar en el mismo corte, en un corte subcostal, fíjense cómo voy haciendo una maniobra de desplazamiento en sentido transversal para buscar las venas suprahepáticas. La puedo hacer en este sentido, que se ve perfectamente ahí, aplicando el cajón del color y viendo el flujo hepatofugo de las venas suprahepáticas, que en este caso el paciente tenía flujo reverso. Por eso veo tanto flujo hepatofugo como hepatópeto, porque había flujo reverso. Este era un paciente con un caso de una fibrilación auricular. Perdón. Fíjense, vamos a mostrar el próximo video para que ustedes los puedan evaluar. Fíjense, acá tenemos el flujo en las venas suprahepáticas en un paciente que estaba congestivo. Yo tradicionalmente tengo las venas suprahepáticas que tienen un flujo que corresponde a... Fíjense, corresponde el flujo de las suprahepáticas en la primera diapositiva hacia arriba a la izquierda. Una onda que es la onda A de sístole auricular, que es un flujo anterógrado, o sea que está por arriba de la línea de base, y después tengo dos ondas que son del flujo retrógrado, que corresponden a la sístole ventricular y otra a la diástole ventricular, correspondientemente a las ondas S y D del flujo venoso de la suprahepática. Cuando va aumentando la congestión, esa onda S de la sístole ventricular va disminuyendo hasta hacerse reversa en aquellos casos de severa congestión, y la onda D permanece igual. Pero en aquellos pacientes con fibrilación auricular no voy a tener onda A. En cambio, en el flujo de la vena porta, fíjense que tenemos una fasicidad, prácticamente es continuo el flujo portal, va aumentando la pulsatilidad, y cuando supera el 50%, que tenemos la imagen del cuadro hacia la derecha, tenemos un caso de congestión venosa severa portal. Y el flujo venoso, que es la serie de abajo, es el flujo, acá tenemos tanto el flujo arterial por arriba de la línea de base, que tenemos dibujado el pico sistólico y la fase diastólica, y por debajo de la línea de base tenemos un flujo continuo que es del flujo venoso. Cuando ese flujo venoso, en la segunda imagen, ustedes lo ven disociado en onda sistólica y en onda diastólica, ya empieza a haber congestión venosa renal que se correlaciona con los cambios en el flujo de la vena hepática y la vena porta. Cuando desaparece el flujo sistólico, porque se hace reverso y se esconde por detrás del flujo arterial que está por arriba de la línea de base a nivel renal,
solo queda el flujo monofásico diastólico de la vena renal. Vamos a pasar, fíjense, este era en caso del paciente que tenía una severa dilatación de la vena cava inferior, la medimos, nos daba 25 milímetros, siempre pongo la imagen cardíaca para que ustedes sepan qué tipo de corazón estamos viendo y por qué tiene estas alteraciones, porque la falla en el ventrículo derecho, la hipertensión pulmonar, pueden generar toda esta severa congestión venosa sistémica, ¿no? Este paciente era un paciente con dilatación de ambos ventrículos, de ambas aurículas y con pobre función ventricular biventricular. Fíjense, este paciente que tenía el aumento de la presión o el aumento del diámetro en la vena cava inferior por aumento de la congestión o la falla derecha, ya tenía su onda de sístole auricular porque estaba en ritmo sinusal, pero su onda S de sístole ventricular ya prácticamente no solamente había disminuido, sino se había hecho reversa y mantenía su onda de diástole ventricular. Con respecto al flujo de la vena porta, fíjense que esto lo logramos a través de un corte coronal, a nivel de la línea axilar anterior, con la muesca hacia arriba, y haciendo una leve maniobra de tilting o inclinación bajando la cola del transductor para poder desplegar la vena porta que se veía ahí. Y en este paciente también teníamos flujo pulsátil, incluso reverso, por congestión venosa portal severa. Este paciente, el mismo, pudimos isonar las venas renales, el riñón lo localizamos desplazando el transductor desde este mismo corte coronal en la línea axilar anterior o media, bajamos, desplazamos, localizamos el riñón y podemos ver el flujo con el cajón Doppler, el flujo venoso hacia arriba, fíjense, hacia arriba de la línea de base, yo tengo el flujo que se acerca al transductor, o sea, el riñón está acá, se acerca al transductor, yo tengo el flujo arterial. Y por otro lado, tengo el flujo venoso, que es el que se escapa, el que vendría por acá abajo. Si yo no tuviese congestión venosa, si este paciente no tuviese congestión venosa, yo vería un flujo diastólico, un flujo venoso continuo sistodiastólico durante todo el periodo sistodiastólico del flujo renal. Este paciente que tenía con severa congestión venosa tenía revertido su fase sistólica venosa y solamente conservaba su fase diastólica venosa. Entonces, vamos a continuar para hablar un poquito de la parte clínica y qué pasa con el Vexus en la práctica, ¿no? Esta era una paciente de 54 años que había ingresado por un cuadro de edema agudo de pulmón, secundario sospecha de insuficiencia cardíaca descompensada, con un fallo renal crónico reagudizado. Una paciente que ya manejaba elevación de productos nitrogenados, se hizo un tratamiento con diuréticos, pero no respondió y requirió tratamiento con diálisis ultrafiltración por acidosis persistente e hipercalemia. Estos eran los valores de laboratorio, progresivamente del día 1 al día 6, fíjense cómo hasta el día 5 mejora la creatinina con el tratamiento de ultrafiltración y previamente diurético. La ultrafiltración, fíjense, el balance había sido acá de 14 litros negativo, pero tras continuar con ultrafiltración, la paciente empeora la creatinina y se pone nuevamente ácida, ¿no? Esto lo vamos a agregar, esto es una ultrasonografía pulmonar que ustedes ya lo deben haber visto con la doctora Hirschsprung, y fíjense que se ve prácticamente un patrón en un perfil A bilateral en ambos campos pulmonares, esto es derecho, esto es izquierdo.
Agregamos la valoración cardíaca y fíjense que teníamos una paciente, si bien tenía cambios de hipertrofia ventricular, tenía una función sistólica aceptable, con un corazón que prácticamente se besaban las paredes ventriculares como signo precoz de hipovolemia, ¿no? Así hicimos la valoración tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y la función del ventrículo derecho era bastante buena. Y cuando pasamos a hacer la valoración del Vexus en una paciente que había tenido 14 litros negativo en el balance tras ultrafiltración, ya vemos una vena cava inferior colapsada. Esto nos dice que tenemos que parar con los parámetros y que seguramente su acidosis, su empeoramiento de la creatinina se deba a una hipovolemia en esta paciente. Por lo tanto, la paciente ya había tenido su desresucitación, y si bien nosotros deberíamos parar el protocolo de Vexus y no continuarlo, lo hicimos de protocolo para ver que justamente no había ninguna afectación del flujo en las suprahepáticas. Fíjense que conservan su patrón S mayor que D. En las venas porta, fíjense que mantiene una continuidad del flujo sin ser pulsátil. Y la vena intrarrenal, si bien teníamos un índice de resistencia del flujo arterial alterado, lo que nos importa a nosotros en el Vexus es el flujo venoso que está por debajo de la línea de base. O sea, es exactamente ese flujo que se marca ahí en azul, que es el que tenemos que ver, que era un flujo prácticamente continuo durante toda la sístole y la diástole del flujo venoso renal. Entonces teníamos un paciente que tenía un Vexus 0 tras este cuadro, y lo que teníamos que hacer es hidratar cautelosamente para no volver a congestionar a esta paciente que prácticamente no tenía disfunción ventricular. Esto era un paciente con insuficiencia cardíaca, antecedentes previos de hipertensión, insuficiencia renal, un tumor renal en estudio, una fibrilación auricular crónica. Fíjense que había ingresado con anasarca, shock, oliguanuria y encefalopatía, ¿no? Creatinina de 3,8, dopamina, tratamiento con dopamina y furosemida, inotrópicos y diuréticos, por presión venosa central elevada. Y fíjense los edemas y la cianosis periférica que tenía este paciente, ¿no? Con la disnea, teníamos un paciente que tenía este ventrículo, fíjense el leve derrame pericárdico, hipertrofia ventricular, impresionaba buena función sistólica del ventrículo izquierdo, pero sobrecarga el ventrículo derecho con aumento de las cavidades derechas. Fíjense la gran dilatación de la aurícula derecha y el ventrículo derecho de este lado, con una severa dilatación de la vena cava inferior sin prácticamente ningún grado de colapso. Estos eran los parámetros de función sistólica del ventrículo izquierdo, que estaban parcialmente, la fracción de eyección era buena, del 60%, pero teníamos una alteración de la contracción longitudinal. Teníamos un paciente con disminución del gasto cardíaco, con un BTI, con un volumen sistólico un poquitito bajo, y con presiones de llenado del ventrículo izquierdo bastante elevadas. Ahí tenemos las dimensiones del ventrículo derecho, ambas aurículas que estaban sumamente dilatadas, y este paciente además tenía reflujo tricuspidio moderado a severo, prácticamente moderado. Eso, el fallo cardíaco derecho y la insuficiencia tricuspidia indirectamente terminan aumentando la presión de la aurícula derecha y generando toda esta congestión venosa sistémica que estamos viendo en este paciente, que era un paciente que tenía un Vexus 3. Un paciente que tenía una vena cava inferior más de 20 milímetros, estamos hablando de 38 milímetros de dilatación máxima de la vena cava inferior. Fíjense el flujo hepático reverso que tenía este paciente, no tenía sístole auricular, por lo tanto el flujo que vemos anterior o por arriba de la línea de base corresponde a la onda S de la sístole ventricular. Entonces esto era un paciente que tenía flujo reverso en el Doppler de las suprahepáticas. Por debajo del Doppler portal, fíjense la pulsatilidad de casi el 100%, inclusive
flujo reverso por debajo de la línea de base del flujo portal. O sea que había una transmisión severa de esas presiones, y del lado renal, que si bien es el último que se suele afectar, el flujo venoso renal, ya teníamos onda dícrota, sistólica y diastólica separadas, ya no el flujo venoso continuo renal que solemos ver en los casos no congestivos. En este caso, el tratamiento fue diuréticos en forma progresiva, requirió 10 días de tratamiento lento para no generar hipovolemia, y fíjense cómo disminuye la cavidad del ventrículo derecho, disminuye la presión sobre el septum interventricular, las dimensiones empiezan a disminuir y el cambio fraccional del área del ventrículo derecho mejora. La función del BD mejora levemente, y fíjense que la presión, el grado de insuficiencia tricuspide y la presión sistólica del ventrículo derecho también disminuyen levemente. Y ya la vena cava inferior, tras estos días de tratamiento, francamente disminuye de sus valores de casi 38 milímetros, fíjense, prácticamente menos de la mitad, con una presión sistólica a la pulmonar de 28 milímetros de mercurio, ya lo teníamos al paciente en Vexus 0. El flujo en la vena suprahepática, fíjense que ya teníamos un flujo, una onda S y D, y el flujo en la porta, fíjense que prácticamente no tenía pulsatilidad. Ya este paciente había salido de la congestión venosa sistémica. Y lo teníamos así, sin edemas, con buena función renal y con buen ritmo diurético y sin requerir diálisis o por lo menos entrar a un protocolo de diálisis. También fuimos a valorar cómo estaba el gasto cardíaco, si no lo habíamos puesto hipovolémico al paciente, y fíjense que su BTI superaba el 18 centímetros, o sea que su volumen sistólico estaba superando los 75-85 mililitros de volumen sistólico, y la perfusión esplénica medida a nivel de la vena de la arteria esplénica del lado de la derecha de la imagen, el índice de resistencia era bajo, no era elevado, por lo tanto no había alteración o signos de hipoperfusión esplénica producidos por el tratamiento enérgico diurético. En cuanto a la sepsis, ¿qué nos pasa con los pacientes sépticos? Esto lo presento porque no hay validación del protocolo de Vexus en la sepsis, pero hay que tener un par de datos en cuenta. Fíjense qué pasa en un paciente de 23 años, un paciente joven, que tiene antecedentes de infecciones urinarias a repetición, que desarrolla un cuadro de shock sépticos tanto por infección urinaria como por un absceso perineal, que entró con insuficiencia renal aguda AQI2, y que sí realizó un tratamiento inicialmente antibiótico, empírico, con drenaje percutáneo de la colección, con fluidos y noradrenalina. Al séptimo día, este paciente, que tenía esta colección perineal y que fue drenado en forma percutánea, ecoguiada, fíjense que al séptimo día lo teníamos con 9 litros de balance positivo. El paciente estaba en anasarca, estaba hipoalbuminémico, francamente, pero lo teníamos sin vasopresores, con buena presión arterial, con parámetros de perfusión estable, pero mantenía niveles elevados de creatinina, con una diuresis conservada. Entonces necesitábamos saber si estamos en la fase de evacuación del shock séptico, que inicialmente había requerido vasopresores, pero ya había pasado toda esta fase de inestabilidad hemodinámica y estamos prácticamente a la semana de evolución. Entonces nosotros necesitamos saber si esa anasarca lo íbamos a evacuar y si realmente ese paciente estaba congestivo o no. Fíjense cómo vemos el ventrículo hiperddinámico todavía, con un poquito de derrame pericárdico, o sea que no solo teníamos con edemas generalizados, sino que había
había leve serositis a nivel del pericardio. Fíjense el pulmón, que prácticamente teníamos un perfil A, pero en los PLAPS teníamos derrame pleural incipiente en ambos, con atelectasia pasiva de ambos lóbulos inferiores. Y fuimos a ver el BTI y el paciente seguía con un gasto cardíaco elevado, con un BTI elevado, o sea que su lactato se correlacionaba con eso, no había alteración de la perfusión, las presiones de llenado eran buenas, no estaba con presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas, la función longitudinal del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho estaban conservados. Si hay cardiólogos acá pueden ver que tanto el TAPSE como el SPAM o MAPSE, que les solemos llamar, estaban normales. Y fuimos a ver el VEXUS, porque dijimos, el paciente en anasarca, con 9 litros encima, con hipoalbuminemia y con estos datos de derrame pericárdico, muy posiblemente esté con signos de congestión venosa sistémica. Pero fíjense que acá teníamos una vena cava que colapsaba más del 50%, pero teníamos el diámetro máximo de 21 milímetros. Lo que nos hacía pensar en una presión venosa central de 5 a, podríamos decir, 10 milímetros de mercurio. Podríamos decir VEXUS 1, o sea, teníamos más de 20 milímetros de cava. Si bien el colapso no está dentro del protocolo VEXUS, lo deberíamos tener en cuenta. Pero fíjense que fuimos a ver las suprahepáticas y las suprahepáticas estaban bien. El flujo, teníamos la onda A, la onda S y escondidita acá la onda D de la diástole ventricular, o sea que no había alteración a nivel de las suprahepáticas. El flujo en la porta no superaba la pulsatilidad del 30%, que es el punto de corte donde ya empiezo a haber congestión. O sea, si yo ya tenía flujo en la suprahepática conservado, difícilmente tenga flujo en la porta alterado. Y el flujo en las renales, fíjense que acá teníamos el flujo arterial por arriba y el flujo venoso continuo monofásico por abajo, que decían que no había congestión venosa renal. Cuando vamos a, bueno, esto fue un poco más de lo que vemos, la dilatación, un paciente que tenía con una obstrucción crónica de la vía urinaria. Fíjense nuevamente el flujo venoso continuo renal. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes sépticos? Estos pacientes sépticos tienen hiperpermeabilidad y si le sumamos hipoalbuminemia severa, esa hipoalbuminemia severa genera un acúmulo de líquidos extra que a veces el VEXUS, o por lo menos hasta ahora, no ha servido para valorar estos pacientes con hiperpermeabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, no quiere decir que no tengamos que hacer diuréticos. Muy posiblemente si hacemos diuréticos para descongestionarlos, tendremos que infundir quizás algún coloide o albúmina, pero no en estos pacientes todavía, a pesar de que fue resucitado, tiene 9 litros encima por balances, que ya sabemos que ese balance a futuro, o sea, a los 7, 10 días, es valor pronóstico para ese paciente, no hubo repercusión en la congestión venosa sistémica medida por VEXUS. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Esto, ¿no? Poder valorar pacientes con este protocolo VEXUS, poder valorar pacientes en prono, pacientes que el eco de pulmón en pacientes con COVID y que están pronados difícilmente nos puedan aportar un poco de la valoración de la congestión venosa. Si bien el eco de pulmón solo valora el lado izquierdo del problema, el lado derecho, que lo podemos valorar con VEXUS, el prono no nos afecta. ¿Cuál es la única dificultad que tenemos? Que no podríamos medir la vena cava inferior, porque siempre la deberíamos medir a nivel epigástrico y no a nivel de corte coronal. Pero con el corte coronal en paciente pronado podemos hacer todas estas mediciones. Y fíjense la complejidad de este paciente que estaba con COVID, con infallo respiratorio, con distrés respiratorio, donde tuvimos que hacer una maniobra de reclutamiento alveolar, cómo el VEXUS nos permitió saber que ese paciente que le fuimos aumentando las presiones positivas en el respirador,
y que bajó la presión arterial, fíjense una PAN de 58, saber si tenía repercusión ese aumento de la presión positiva a nivel pulmonar, si tenía repercusión retrógrada hacia el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la congestión los sistemas de congestión venosa sistémica, si había algún grado de repercusión en los flujos de la suprahepática del sistema portal o del flujo venoso renal. Fíjense que a pesar de eso nosotros pudimos hacer las maniobras de reclutamiento y los bolos de infusión de líquidos sin ningún problema y sin congestionar al paciente. ¿Cuáles son las limitaciones del Vexus? Prácticamente saber que la vena cava dilatada no es un sinónimo de congestión venosa sistémica, pero que sí la vena cava pequeña y que colapsa, prácticamente lo descarta la congestión venosa. Las taquiarritmias, como la fibrilación auricular, pueden hacer prácticamente no poder interpretar el flujo en las venas suprahepáticas y condicionarnos a usar sí o sí el monitoreo conjunto con el electrocardiograma, que es indispensable para poder hacer la interpretación. Ahí quizás, si no podemos valorar por la presencia de arritmia o frecuencia cardíaca irregular el flujo en las suprahepáticas y nos vamos al flujo de la vena porta, el flujo de la vena porta, si está alterado, ya nos hace sospechar que hay congestión venosa sistémica marcada. Los pacientes con cirrosis hepática pueden haber falsos negativos del flujo de la vena porta. ¿Por qué? Porque se pone tan rígido por la fibrosis el hígado que no permite generar la transmisión de presiones desde la aurícula derecha, la suprahepática, el sinusoide hepático hacia el sistema portal. Entonces la cirrosis hepática suele mantener flujo continuo y el paciente tenerlo anasarcado. Eso no va a contraindicar el uso de diuréticos. La hipoluminemia severa y la sepsis, como ya dijimos, la hipertensión intraabdominal, obviamente que dificulta la valoración del Vexus, y el flujo venoso renal suele ser el técnicamente que mayores dificultades genera para su valoración, y lo que hay que saber es que si yo tengo el de la suprahepática con flujo reverso y la porta con pulsatilidad más del 50%, ya prácticamente hacer el flujo de las renales no me va a aportar mayores datos porque sabemos que vamos a estar en un Vexus 3. ¿Cuándo no hay que hacer Vexus? En las primeras etapas del shock séptico, pero saber que sí lo tengo que hacer en ese paciente que tiene fallo cardíaco crónico, que tiene fallo renal crónico, porque ese paciente nos puede llegar ya congestivo de entrada. Podemos tener un mix. Los pacientes no vienen solamente con sepsis, pueden venir con sepsis y además tener una alteración crónica que los condicione a estar congestivos. Pero sí tenemos que saber que las primeras fases del shock séptico debemos resucitar al paciente e inicialmente lo hacemos con fluidos. Y para eso nos guiamos de parámetros de perfusión. El Vexus no lo usamos como guía de resucitación, sino como guía de desresucitación o saber cuándo parar con los fluidos. Cuando necesitamos saber si el paciente va a responder a fluido, usamos otros parámetros dinámicos por ultrasonografía que no está incluido el Vexus. Y si el Vexus inicialmente me da 0, no me va a servir como monitoreo de la desresucitación, como en el caso del paciente con sepsis y hipoluminemia severa, quizás sean otros parámetros los que tengamos que usar. Cuando sí, para valorar la congestión venosa sistémica, en poblaciones particulares como fallo cardíaco, sobre todo falla derecha, pacientes con insuficiencia tricuspidia, con hipertensión pulmonar, donde la congestión venosa sistémica genera alteraciones orgánicas, principalmente a nivel renal, a nivel hepático y a nivel esplácnico intestinal. Como guía de resucitación y en el shock séptico, especialmente en la fase de evacuación, en las fases más tardías, considerar los casos como ya dijimos, cirróticos y hipoluminemia. Como conclusión y para ya cerrar, la importancia fundamental es conocer la fisiología del sistema venoso, que es un determinante del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo, y que la congestión venosa, así como genera disfunción orgánica, puede matar al paciente. Y
Es posible estudiar la pie de cama con ultrasonografía a través del Vexus. Siempre hay que correlacionar con otros parámetros de la hemodinamia, no solo ver el Vexus, sino también echarle un vistazo al corazón, y si nos animamos un poquito más, a hacer mediciones hemodinámicas con volumen sistólico, presiones de llenado del ventrículo izquierdo, presiones de llenado y función del ventrículo derecho, y todo esto nos va a servir para tomar decisiones basadas no solo en las variables ultrasonográficas, sino en un conjunto de variables clínicas, hemodinámicas, variables de perfusión y adicionando la ultrasonografía. Desde ya, muchas gracias desde acá de Córdoba. Espero haber sido claro y bueno, cualquier duda o pregunta estamos abiertos a responderlas. Muy bien, excelente presentación que nos ha brindado. Muchísimas gracias, porque es definitivamente un tema complejo y lograr hacer la integración del conocimiento fisiopatológico, del conocimiento de la patología como tal, y después integrarla con la imagen, resulta fascinante definitivamente. Vamos a hacer unos comentarios, vamos a hacer preguntas y respuestas. En este momento, mientras el doctor Matías va revisando yo les voy a pedir por favor a nuestros asistentes que respondan en sus computadores, en su teléfono celular o tableta, estas 3 preguntas muy sencillas. ¿Podrá aplicar lo que aprendió en esta sesión a su actividad de trabajo específico, su carrera en general y o su desarrollo profesional? Bueno, muy fácil, ¿sí o no? ¿Qué probabilidad hay que asista a los seminarios web educativos sobre el programa de POCUS que está llevando Evalúe con una escala de 0? Muy probable que no. O 5 es lo más probable. Y luego tenemos ¿qué probabilidad hay de que para certificar su experiencia en POCUS? Evalúe con la escala de 0, muy improbable, y de 5, muy probable. Entonces eso es nada más que marcar, el sistema ya lo registra y esta información es importante para la planificación de las actividades de FLAUS Inteleos. Vamos a hacer también un anuncio del próximo seminario web. You can show the next webinar for the incoming month, if you have. Por ahí ya nos los van a poner, ahí viene. Ani está anunciándonos que el próximo seminario, que será el día miércoles 19 de octubre, de vasos superficiales. Va a ser dictado por nuestro apreciadísimo amigo doctor Peter Francolin de São Paulo, Brasil. Y bueno, estaremos moderando esta actividad nuevamente el miércoles 19 de octubre. Van a recibir su invitación vía correo electrónico y además distribuiremos esta información a través de las redes sociales. Entonces, pendientes de esta próxima actividad. Y por último, we have the POCUS Conference. También tenemos un anuncio para la conferencia del Congreso Mundial de Ecografía POCUS, que va a desarrollarse muy próximamente, 16 y 17. Ya lo tenemos encima. Pueden buscar información en POCUSacademy.org. Y el certificado POCUS Fundamentals es muy importante, es el examen de física. Este examen de física, muy básica, pero hay que conocer física, nos va a permitir entonces, después que ustedes aprueben el examen de física, poder obtener cualquiera de las cantidades de certificaciones POCUS, POCUS en trombosis venosa profunda, POCUS en emergencia, POCUS en medicina crítica, POCUS en aorta abdominal. En fin, todo el programa de certificación va a estar a la disposición. Por favor, visiten POCUS.org, .apca.org.
Entonces, vamos a comenzar ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Mientras termina de leer el doctor, yo quisiera hacer algunos comentarios. Fíjense, básicamente a lo largo de todos estos años se ha manejado el ultrasonido dependiendo del país, dependiendo del enfoque filosófico de la práctica de países. Bueno, algo que estaba dedicado solo para los radiólogos, solo a los imagenólogos, que son sinónimos de estas dos especialidades. Están los ecografistas integrales, está el ecografista abdominal. Entonces, fíjense que poco a poco de la ultrasonografía en general tuvimos que ir a la ecografía Doppler. Hoy día, una buena práctica de la ecografía es que el ecografista esté preparado en Doppler. Y por supuesto, al estar preparado en Doppler, debe conocer los patrones hemodinámicos, tanto arteriales o venosos, del hígado, del riñón y de los diferentes órganos. Pero fíjense, el ultrasonido cardíaco, así como una cosa intocable, inalcanzable para los ecografistas generales, integrales. Y hoy día, el ecografista integral, y está muy bien, un nombre que cada vez se utiliza más, de ecografía multisistémica, pues todos estos órganos están interrelacionados. Y hoy día, el ecografista integral debe conocer la imagen cardíaca. No necesariamente con la profundidad de un ecocardiografista, pero inclusive hay trabajos muy interesantes de cómo estimar la fracción de eyección, viendo la contractilidad, como nos dijo el doctor Brizuela en un caso que nos mostró ese corazón hipovolémico, que se ve las paredes del ventrículo, pues uno puede ver si eso está dilatado, si eso se contrae adecuadamente, si hay líquido pericárdico. Así que no hay que ser cardiólogo como tal para poder evaluar una imagen cardíaca. Y hay literatura que apoya definitivamente que el cálculo de la fracción de eyección al ojo, viendo esa evolución y ese movimiento, está muy acorde y está validada con la fracción de eyección medida automáticamente por el equipo, o por Simpson, o por lo que hagan. Entonces, esto que nos ha presentado el doctor Brizuela nos muestra de que debemos conocer ese movimiento cardíaco y esa actividad cardíaca. En la ecografía pulmonar, que se la debemos al doctor Daniel Lichtenstein, que por muchos años fue olvidada, ignorada, no olvidada, ignorada, que de 2012 hacia acá, el movimiento indiscutible de la ecografía pulmonar con la pandemia de COVID, pues resulta que el ecografista integral también es pulmonar, y ahora se ha profundizado enormemente el conocimiento y la utilidad. Yo diría que hasta casi una subespecialidad de la ecografía. Y así sucesivamente vamos yendo en cadena para evaluar todos los órganos. Y esto es a pie de cama, como dicen los españoles, bedside ultrasound, como dicen los americanos, POCUS, point of care. Así que con nuestro traductor, con nuestro equipo, bien sea una máquina grande o con un traductor pequeño multipropósito de los nuevos que hay, uno puede hacer todas estas evaluaciones y no queda otra cosa más que estudiarse con los términos. Por ejemplo, para un cardiólogo es muy fácil hablar de BTI, del Doppler cardíaco, pero tal vez para un ecografista general integral extraño. Pero vuelvo a insistir, tenemos que ir integrando el manejo de la evaluación multisistémica con ecografía. Y miren la importancia de una ecografía, de un ultrasonido hecho por un clínico, por un intensivista, por un anestesiólogo, por un cardiólogo, en fin, porque toma decisiones terapéuticas inmediatas que nos van a permitir beneficiar a ese paciente aún más rápido. Entonces, mi palabra es de estímulo. Recibí algunos comentarios de acá, maravilloso, pero ¿cómo aprendemos más? Bueno, hay que estudiar más, hay que buscar orientación y esperamos que en las diversas organizaciones que trabajamos en Latinoamérica podamos ofrecerle esa información. Bien, después de este largo comentario, entonces ahora sí vamos a responder algunas preguntas, Matías, porque tenemos muchísimos comentarios, felicitaciones, excelente, clarísimo. Para muchos utilizan el término interesante. ¿Viste qué importancia es traer estas novedades
para el manejo no solo del clínico, del intensivista, sino del ecografista de propósito general, de propósito integral. A ver, ¿qué preguntas tiene para responder? Bueno, acá estuve viendo varias preguntas que apuntan a al interés en diferenciar o qué importancia, si el VEXUS nos aportaría algo en pacientes en ventilación mecánica. Bueno, en realidad el protocolo está hecho basado en pacientes que salían de cirugía cardiovascular ventilados. No hay una diferenciación puntual en los estudios que siguen si el paciente está ventilado o no está ventilado. Si bien la presión positiva puede generar una disminución de la colapsabilidad de la vena cava por transmisión de presiones en forma retrógrada hacia la aurícula derecha, y disminuir la colapsabilidad de la misma, obviamente, sabemos que tiene que aumentar mucho más para llegar a producir congestión venosa sistémica, o sea, que atraviese las presiones, los sinusoides hepáticos, afecte el sistema portal y por ende el sistema renal y evolucionar a fallo renal. Los efectos de la ventilación mecánica no cambian el protocolo. Sí, quizás nos hacen pensar de que ese paciente que si tiene la vena cava dilatada y no tiene alterada el flujo de las suprahepáticas, no tiene alterada la aorta, por lo tanto tampoco ni las renales, no va a tener congestión venosa sistémica. O sea, el solo hecho de tener vena cava inferior dilatada y no tener otros parámetros no me dice a mí que tiene congestión venosa sistémica. Tiene que realmente producir un cambio en la pulsatilidad del sistema venoso en forma retrógrada que afecte primero las suprahepáticas, el sistema portal y luego el intrarrenal, para decir que tenemos congestión venosa y que esa congestión venosa no va a alterar los órganos, ¿no? Nos va a llevar una disfunción orgánica de los órganos abdominales y por ende a nivel multisistémico. No sé si me explico. Sí, muy bien, está muy claro. Y en estas cosas se presentan muchas dudas. Si hay ventilación mecánica, muy bueno que nombraste, Matías, a la utilidad en el prono y la limitación de la evaluación anteroposterior de la cava en esa posición. Y fíjense que todo está interconectado. Mencionaste que la evaluación del Doppler transcranial también es importante para ver esa repercusión hemodinámica que pudiéramos que puede verse reflejada por la congestión venosa. Yo tengo una pregunta que también siempre hay que medir la distancia del diámetro de la cava con el modo B, o puede ser hecho en modo M, o puede ser hecho con modo B. Bueno, ahí hay un tema muy particular que no quise extender mucho la charla porque merece sí una explicación. El modo M, si bien es un modo de movimiento que grafica lo que pasa por una estructura en el tiempo, ¿no? Entonces, si yo coloco, voy a tratar de ir a la presentación y si quieren les explico un poquito de este tema porque justamente ¿se ve ahí? Sí. Perfecto. Me tomo un minutito para explicar esto. Por favor. Fíjense el movimiento que tiene, el movimiento respirofásico que tiene la vena cava durante todo el ciclo respiratorio, ¿no? Ese movimiento respirofásico que tiene la vena cava,
O sea, cuando el paciente inspira, desciende el diafragma, lo cual desplaza las estructuras abdominales y por ello el hígado y la vena cava inferior, hace que si yo coloco el cursor del modo M, fíjense dónde lo voy a colocar, generalmente a 2 centímetros de la entrada de la aurícula derecha, si yo coloco el cursor acá, y si hay mucho movimiento respirofásico, va a hacer que durante el movimiento respiratorio, ese punto que yo estoy midiendo aquí, no sea el mismo punto que esté midiendo durante la expiración que durante la inspiración. Por lo tanto, el diámetro, si bien acá, fíjense, es muy uniforme, si yo el cursor lo pongo más cercano a la aurícula derecha, suele estar lo que se llama el tendón del diafragma, lo que suele disminuir el diámetro de la vena cava al ingreso a la aurícula derecha. Entonces, nunca tengo que colocar primero el cursor a menos de 2 centímetros de la vena cava, y tengo que tener en cuenta que en aquellos pacientes, cuando hay mucho movimiento respirofásico, el tendón del diafragma puede generar una falsa imagen en el modo M de colapsabilidad. Entonces, lo ideal sería poder medir quizás en un 2D, si hay mucha variabilidad respirofásica de la vena cava, lo ideal sería poder medir en el mismo punto, a 2 centímetros del ingreso a la aurícula derecha, el diámetro de la vena cava inferior en inspiración y luego en expiración. De todas formas, volviendo al protocolo Vexus, el protocolo Vexus toma el diámetro máximo. No hace una referencia si hay qué grado de colapsabilidad tiene o no. Toma el diámetro máximo. Si tiene más de 20 milímetros, sigue el Vexus y analiza la suprahepática, la porta y las renales. Ese es el punto. Pero el consejo es medirlo a nivel epigástrico y en transversal y en longitudinal para hacer la correlación que estamos midiendo, porque la vena cava es un cilindro con un cilindro que tiene un diámetro transverso mayor que el anteroposterior, y nosotros en el diámetro, si hacemos solo longitudinal, no podemos saber dónde estamos cortando el cilindro, si es a nivel más cercano a la lateral de la pared o a nivel medial. Por eso tenemos que, en la posible, de hacer las mediciones tanto en corte transversal de la vena cava, en un corte epigástrico, y en un corte longitudinal, como se expresa aquí en el video previo, ¿no? Corte longitudinal de la vena cava inferior. ¿Cómo está ahí? No sé si respondí su pregunta, doctor. Sí, perfectamente. Porque es que esta escogencia técnica que debe hacerse, por ejemplo, también se presentó cuando se evalúa hiperemia reactiva, si uno está evaluando radiales, por ejemplo. Si entonces lo vas a medir, se mide en modo B o debe hacerse siempre en modo M. Y realmente la mayoría de los autores consideran de que debe hacerse en el modo M. De allí la pregunta. Hay muchas más preguntas y reconozco un montón de amigos y de profesores connotados que han estado viendo esta conferencia de los diferentes países de Latinoamérica. Por cierto, nos acompaña la doctora Eda Chávez desde Panamá, presidente electa de esta jornada. Muchísimas gracias por su presencia y precisamente por su apoyo irrestricto a webinars en POCUS. Hay mucha gente, aquí hay una pregunta donde dice si la vena cava inferior, no sé si la viste, Matías, si la vena cava inferior mide mayor a 2 centímetros, hay inversión de la onda S en las suprahepáticas, índice de pulsatilidad mayor a 50% en la porta, pero flujo continuo de las venas intrarrenales se considera Vexus 3. Las venas renales están normales, o sea que no llegó hasta abajo. Es raro esa condición que no tengamos afectación de las venas renales si ya pasó el sinusoide hepático y afectó el sistema portal. De todas formas, por protocolo Vexus es un Vexus 3,
porque al tener dos anormalidades severas, que sería el flujo, Claro. una pulsatilidad más del 50% de la porta, y con flujo reverso en la suprahepática y más de 20 mililitros en la vacava, por definición es un Vexus 3 de congestión severa. Perfecto, perfecto. A Aquí ver, veo ¿qué una más hay? pregunta última que dice, ¿qué experiencia tienen en ecografía transesofágica y Vexus? En realidad, yo personalmente no tengo experiencia, pero acá en Argentina tengo que destacar, y principalmente acá en Córdoba y en Ciudad de Buenos Aires, a los doctores, a la doctora Silvina Longo, al doctor Martín Ise, el doctor Fernando Sosa, que han hecho una maravillosa experiencia desde Azaruc con el uso de la ecografía transesofágica en pacientes, tanto en quirófano como en pacientes ventilados en unidades críticas con COVID, pronados, y que no tenían otra forma de monitoreo. Creo que todos pasamos la limitación que tenían, digamos, el acceder al paciente con COVID, el uso de múltiples parámetros hemodinámicos, la restricción de mucha gente al evaluar los pacientes con COVID, y este grupo de especialistas se animó a seguir haciendo evaluaciones hemodinámicas y evitando colocaciones de catéteres como Swan-Ganz para medir a fondo la hemodinamia, y usó la ecografía transesofágica implementando el protocolo Vexus para saber hasta dónde llegaban con los fluidos. Y realmente hay una experiencia que espero que prontamente estemos todos con la posibilidad de poder ver los resultados sobre más de 100 a 150 pacientes con COVID evaluados por ecografía transesofágica en ventilación mecánica y de cúbito prono, ¿no? Creo que es fundamental en las áreas críticas con evaluación avanzada de la hemodinamia. No todos los lugares tienen disponible para hacerlo, y requiere un entrenamiento muy avanzado en todo lo que es la técnica y obviamente la interpretación, pero es totalmente factible poder hacerlo con transesofágico. Muy bien. Bueno, entonces muchísimas gracias. Estamos ya en tiempo de cerrar nuestra actividad. No nos queda más que agradecer muchísimo a todos ustedes por su asistencia, especialmente también a nuestro invitado, el doctor Matías Brizuela, y los esperamos entonces para la próxima sesión el mes entrante con el doctor Picolín. Muchísimas gracias a la gerencia de Inteleos y muchísimas gracias, repito, a toda la gente que nos acompañó, donde veo mucha gente conocida y profesores muy connotados que están asistiendo, Matías, a esta conferencia de tu país, Muchas Argentina, gracias. y de toda Latinoamérica. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos.